más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Las marismas son zonas intermareales, es decir, zonas donde el agua del mar cubre el suelo o lo deja al descubierto por efecto de las mareas. Son terrenos donde el agua a veces es dulce y otras veces salada. Dulce porque generalmente las marismas se forman en zonas donde hay desembocaduras de ríos, y salada al subir la marea. En estas áreas se genera un ecosistema muy singular y rico en vida biológica, donde aparecen también praderas que poseen esa doble circunstancia de permanecer una parte del día con la vegetación al aire y otra parte sumergida. La costa cantábrica tiene una gran cantidad de marismas, unas mejor conservadas que otras, pero en general todas han tenido una fuerte intervención humana, pues las desembocaduras de los ríos han sido tradicionalmente lugares donde el hombre se ha asentado construyendo pueblos y ciudades. Por ejemplo, Gijón, que fue construida sobre una gran marisma de la que hoy no queda ya nada. Actualmente todos estos terrenos, por su valor ambiental, están protegidos por ley, pero no siempre fue así. En España, la existencia del paludismo o malaria en los siglos pasados llevó a considerar a las zonas de marisma donde abundaban los mosquitos como territorios insalubres. Su destrucción mediante el desecado tuvo mucho auge y un fuerte apoyo institucional. Se construyeron diques para impedir la entrada del agua al subir la marea. El terreno, una vez seco, fue destinado principalmente para usos agrícolas. Una de las marismas más interesantes es la de San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Tiene una superficie de unas 350 hectáreas que envuelve a la villa del mismo nombre. En la zona de Rubín fueron desecadas unas 100 hectáreas a finales del siglo XIX. Caseríos, granjas, plantaciones de frutales ocuparon durante décadas el lugar. Pero finalmente la alta salinidad del suelo lo acabó empobreciendo tanto que dejó de tener interés agrario. Así que el último aprovechamiento de este terreno fue la plantación de grandes cantidades de eucaliptos destinados a la industria papelera.
En ese entorno boscoso encontraron refugio varias especies de fauna, especialmente zorros, jabalíes, corzos. La caza se convirtió, por tanto, en una actividad importante en esta zona. Y aunque la marisma como tal está totalmente protegida al formar parte del Parque Natural de Ollambre, el furtivismo también está presente en los rincones más ocultos. Y como no podía faltar en un buen espacio protegido, nos encontramos también aquí en la marisma, pues el pequeño hide, pero no es un hide de observación de fauna, es un hide para furtivos, para venir a cazar los patos que se acercan aquí a la zona ya inundada. Esta era una parte que nunca llegó a desecarse. Históricamente siempre tuvo algún tipo de humedad, de encharcamiento, de aumento del agua, con lo cual los patos aquí siempre fueron abundantes. Lo dicho, un buen espacio natural protegido por los furtivos, claro. Dada la importancia ecológica de Rubín para la recuperación de especies como el águila pescadora, FAPAS se puso en contacto con la empresa ENCE, propietaria del terreno, con la idea de que ese lugar robado al mar volviera a sus orígenes. Les planteamos la posibilidad de eliminar la plantación de eucaliptos y poner en marcha juntos un proyecto de regeneración de la marisma. En el año 2015, con la ayuda de la Fundación Banco Santander y la participación directa de ENCE, iniciamos el proyecto de recuperación de la marisma de Rubín. ENCE procede a la corta de la plantación. La marisma tiene un suelo blando que dificulta el uso de maquinaria pesada, pero la intensa sequía del verano de 2015 nos permitió que las máquinas trabajaran cómoda y rápidamente. En apenas 2 meses, entre 8.000 y 10.000 eucaliptos fueron talados, pelados y cortados para facilitar su transporte. Como dato curioso, en el transcurso del trabajo de corta, los técnicos de ENCE descubren la presencia de un insecto que ataca a los eucaliptos, la foracanta. Bueno, pues aquí tenemos un eucalipto globulus afectado, muy dañado y prácticamente muerto por un ataque de un insecto que se llama Foracanta semipunctata. Es un cerambícido, es un coleóptero, un escarabajo, que lo que hace es poner los huevos debajo de la corteza del eucalipto y las larvas, conforme van creciendo, pues lo que hacen es ir perforando y comiendo la parte del cambium de la madera. Hacen galerías bastante extensas y al final acaban matando el árbol. Cuando son ya más grandes, las larvas se penetran en la madera y ahí hacen la crisálida y de ahí ya saldrá el escarabajo adulto que pondrá los huevos en otro árbol. Es muy raro que se vean estos ataques de foracanta en el norte de España,
puesto que se da sobre todo en eucaliptales que están debilitados, sobre todo en el sur de España se ha dado mucho en eucaliptales debilitados por la sequía, en sitios donde llueve menos que aquí, pues es más frecuente, con lo cual es bastante raro. En los años 80, Foracanta era el grito de guerra del ecologismo español para denunciar muchos de los atropellos que la naturaleza sufría por parte de una administración nada sensible con su conservación. Entre otras cosas, los ecologistas reclamaban el fin de las plantaciones de eucaliptos. Curiosamente, ahora hasta una empresa papelera como es ENCE participa en esta campaña de retirar eucaliptos de lugares tan poco apropiados para su cultivo como es una marisma. Mientras, los miembros de FAPAS nos dedicamos a la eliminación de las plantas invasoras. Una gran parte de la superficie desecada estaba colonizada por un matorral extraño. Es la chilca, una planta de origen norteamericano usada como ornamental que se propagó rápidamente por la costa cantábrica. Estas zonas de marisma parecen ser un hábitat ideal para ellas. Aquí compite con la vegetación autóctona, convirtiéndose en un peligro para la supervivencia de otras plantas que tienen mayor valor biológico, pues forman parte de la estructura natural de estos ecosistemas intermareales. Enormes pantallas de chilcas con varios cientos de miles de brotes tuvieron que ser eliminados. En primer lugar, con la maquinaria de mano. Luego será el agua salada, una vez reinundada la zona, la que se encargue de matarlas definitivamente. El objetivo es evitar que este terreno continúe siendo un foco de expansión, ya que cada planta produce miles de semillas que el viento se encarga de dispersar por todo el terreno. Pero para que la vida autóctona vuelva a la marisma es necesario que el agua entre de nuevo, es decir, hay que romper los diques. Hay que hacer desaparecer una parte de este muro que hace más de 100 años fue construido a mano. Ahora, para que la parte que estamos restaurando se cubra de agua definitivamente, tenemos que ir poco a poco quitándolo. Pero de momento la naturaleza ya nos ha ayudado, ha abierto un hueco que es lo que ha favorecido que toda la zona de las casi 100 hectáreas de marisma desecadas estén ya con agua. En el año 2016, cuando los trabajos no estaban aún finalizados, una rotura del dique permite la entrada del agua. No ha resistido el empuje de las aguas del río cuando éstas bajan con grandes crecidas, ni el empuje de la enorme masa de agua con las grandes mareas. Inesperadamente, el proceso de restauración se inicia y con él empieza a producirse un fuerte cambio en el interior. La vegetación residual cambia de color, comienza a morirse después de tantos años sobre suelo seco. Con el agua aparecen los primeros colonizadores, múgiles que se colocan a la boca de la rotura del muro para capturar los insectos que con la inercia de la corriente son arrastrados hacia adentro. La acción intermareal ya está presente y está favoreciendo la colonización de insectos, peces y crustáceos, así como la vegetación característica que vive en la marisma al otro lado del muro. Pero a día de hoy el terreno desecado de Rubín aún no es una verdadera marisma. Hace falta mucho más tiempo para que esta zona vuelva a su estado original, pero lo hará. El agua y el viento terminarán por eliminar la vegetación que poco a poco se va descomponiendo.
En unos años, esta plantación de eucaliptos será de nuevo marisma y con seguridad a nadie se le ocurrirá otra vez tomar la decisión de desecarla. Ahora el trabajo solo tiene una orientación: proteger la naturaleza. Como vimos en anteriores programas, los animales que se alimentan de cadáveres por excelencia son las aves carroñeras, los buitres. Estas aves llevan cientos de miles de años cumpliendo su papel ecológico: eliminar animales muertos para mantener la sanidad en las montañas. Lamentablemente, la recogida de cadáveres de ganado doméstico en las áreas de montaña para su transformación en grasas ha impedido durante años que los buitres hayan tenido suficiente comida para alimentarse. Desde el FAPAS llevamos años pidiendo a la Administración que autorice a dejar el ganado muerto en la naturaleza. Pero nada, no hay manera. Así que hemos tenido que poner de nuevo en marcha el comedero para los buitres. Y ha costado esfuerzo: 4 años. 4 años para disponer de la autorización para reabrir el comedero. Era claro que no había ningún interés, pero a cabezones no nos ganan. La naturaleza, por supuesto, lo primero. Con esta instalación, desde el FAPAS, vamos a dar cobertura de protección a las colonias que están situadas en la zona centro de Asturias, principalmente las que se distribuyen por los valles del Trubia. Se trata de unas 30 parejas reproductoras que cada año ponen su único huevo en el nido. Los buitres ponen un solo huevo porque es una especie de gran longevidad. Viven hasta 60 años. Y prácticamente no tienen enemigos, por tanto no es necesario que cada pareja críe muchos pollos. La naturaleza es sabia y con los buitres ha jugado el papel de la baja tasa de natalidad. Ahora bien, esos pollos dependerán por completo de la capacidad que tengan sus padres para aportarles alimento. De ahí la importancia de un comedero: asegurar el éxito de la reproducción. Nuestro comedero se encuentra ubicado en una peña caliza desprovista de vegetación en el concejo de Santo Adriano, Los Navaliegos, un lugar estratégico donde sopla el viento y favorece que se posen a comer para luego despegar con la barriga llena sin ningún tipo de complicación. Como siempre, en esta organización no hay dinero para grandes contratos, ni para adjudicaciones a empresas que cobran 50 por lo que cuesta 25. Estas instalaciones las hemos construido con nuestros medios: el camión, el motopata, la hormigonera, elementos claves para trabajar en conservación.
Mucha gente se piensa que eso de estar defendiendo la naturaleza es estar todo el día mirando con prismáticos, contando a los animales salvajes que pasan por delante de nosotros. No, ¿qué va? Eso es otra cosa. Defender la naturaleza es, en muchas ocasiones, trabajo de pico y pala realizado con la ayuda de estudiantes en prácticas que salen de la universidad, hablando de ecología sin experiencia de campo, o llevando a la práctica experiencia de campo desde la industria. Para construir el comedero, el dinero para los materiales sale exclusivamente de los socios de FAPAS, pero el esfuerzo físico, el trabajo de mano, el de piedra a piedra, también es cuestión de voluntad e interés por proteger la naturaleza. Nuestros amigos ingenieros de la empresa norteamericana Fluor en Asturias dejan por un día sus complejos trabajos de ingeniería para construir una central eléctrica o una refinería en Arabia y vienen a arrimar el hombro. El cierre perimetral del cercado tiene un suelo irregular y la malla metálica debe ser fijada con muchas piedras para evitar que por debajo de ella entren animales dentro del recinto. Una cadena humana de voluntarios se convierte en una ayuda inestimable y entre todos terminamos de construir el comedero. Listo. Bueno. Comedero de buitres listo. Instalamos el cercado eléctrico, la puerta de entrada y echamos el candado. Bueno, acabamos de terminar el comedero de los buitres. Después de 3 años de permisos y de decirle a la administración que ya estaba bien de dejar morir a los pollos de los buitres en los nidos. Quien la sigue la consigue. Hay que ser cabezones en esto de la conservación de la naturaleza. Esta vez, las quejas vecinales nos llevan al centro de la región.
Un cartel nos indica que la fea costumbre de arrojar basura en este lugar viene de lejos. La prohibición sigue siendo claramente ignorada, con el agravante de que ahora a plásticos, escombros y colchones hay que añadir los purines vertidos por algún ganadero sin escrúpulos. Una auténtica vergüenza. Vaya noticia, Roberto. Hay avispas asesinas. Las avispas lo que hacen es picar, y bien que duele. Imagino que te refieres al avispón asiático. Sí, pues ese insecto que nos está invadiendo, no veas la de noticias que hay en los medios de comunicación. Pues a mí lo que más me preocupa no es que sea peligroso para las personas, que lo puede ser, es que es muy peligroso para las abejas. Está acabando con ellas y si no hay abejas ya sabemos. Habrá que hablar de ese avispón, Roberto. Sí, a ver si preparamos un reportaje sobre la avispa asiática. Y esta es la charca que hemos construido aquí en el pequeño jardincito que nos sirve un poco como si fuese un escenario para grabar estos episodios de televisión. Construir una charca es muy sencillo, no hace falta tener agua permanentemente. Aquí la hemos construido de una manera en la que hemos puesto unas piedras, un plástico y hemos rellenado este hueco con agua. Lo que hemos instalado es un sistema que permite tener un circuito cerrado de agua. A través de este panel solar, este pequeño panel solar nos da la corriente suficiente para que una bomba que tenemos aquí pueda lanzar el agua y nos la deja caer por las tejas, teniendo un circuito que permite que el agua esté constantemente en movimiento. En este momento en la charca no tenemos ningún tipo de animal, pero con toda seguridad cuando llegue diciembre o enero las ranas vendrán aquí a poner sus huevos. Entonces tendremos el primer signo de vida en nuestra charca. Serán los renacuajos que van a nacer aquí y que se convertirán luego en la primavera en ranas. Pero también podrán venir seguramente algún tipo de tritón, libélulas y algunos mosquitos a poner sus huevos. Esto se llenará de vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.
Estas abejas que tengo detrás de mí están bajo la influencia de la Vespa velutina, una de las últimas especies invasoras que están afectando de una manera muy grave a la fauna cantábrica, en especial a las abejas silvestres y a las abejas domésticas, un gran peligro por tanto para nuestra naturaleza. Esto que tengo en mis manos es un nido relativamente pequeño de Vespa velutina. Nos interesa enseñarlo porque hay que diferenciarlo de nuestra avispa europea, del avispón europeo que desde hace más de medio millón de años vive con nosotros. No debemos de confundirlos, debemos de proteger uno y debemos de eliminar el otro. Los nidos de las dos especies se distinguen fácilmente. Mientras el avispón europeo prefiere lugares resguardados en donde suele pasar desapercibido, como huecos en troncos, rocas o construcciones, el asiático construye grandes nidos que cuelgan de ramas en la zona superior de los árboles. Físicamente también hay diferencias visibles entre los dos insectos. Aunque tienen un tamaño similar, presentan una coloración diferente en cabeza, tórax, abdomen y patas. Procedente del sureste asiático, la Vespa velutina se detectó por primera vez en Europa en el año 2004, al sur de Francia. Tras cruzar la frontera, fue localizada en España 6 años más tarde. Su gran capacidad de reproducción y la ausencia de depredadores provocó que en pocos años haya colonizado casi toda la costa cantábrica, sin que los diferentes intentos para impedir su expansión parezcan tener éxito. Pero ¿cuáles son los problemas que causa el avispón asiático? Las larvas de este gran insecto son carnívoras. Se alimentan por tanto de otros insectos más pequeños que las obreras capturan y transportan hasta el nido. En ese contexto, un colmenar de abejas melíferas se convierte en una perfecta fuente de alimento, sobre todo en verano. Hay una gran cantidad de presas que encima se mueven lenta y torpemente por el polen o el néctar que acarrean. Los avispones se colocan delante de las piqueras y cazan a las abejas que entran o salen de la colonia, incapaces de defenderse de tan poderoso enemigo. Sus fuertes mandíbulas parten en dos a la abeja con total facilidad. Es tal su voracidad que una colmena atacada puede morir en pocos días, ocasionando un serio perjuicio para el apicultor y para el ecosistema, que acusará el descenso de la polinización. FAPAS en Acción ha querido enterarse bien de este problema y para ello nos hemos ido a Galicia, concretamente a Viveiro, donde además de haber una gran cantidad de nidos de avispas asiáticas, vive uno de los pocos especialistas que tenemos en España. José María Vázquez ha creado una empresa, Serpa, especializada en eliminar nidos de velutina. En apenas 2 años ha destruido más de 1.300 nidos en la Mariña lucense, dato que nos indica también la magnitud de la plaga. Tras localizarlos, quemará los nidos ayudado por un sistema de su invención, una pértiga desmontable con un mecanismo en la punta. Según las circunstancias, el fuego se puede prender abajo o una vez llegado al nido. Las medidas de seguridad son importantes. Solo se trabaja con el terreno húmedo, sin viento y a pleno día. También se da aviso al servicio forestal antes de comenzar la operación. ¿Servicio forestal? Hola, buen día, son José María Vázquez de Serpa. Vamos a iniciar una acción aquí en la zona de Viveiro. ¿En la zona de? Viveiro. Viveiro. Sí, Viveiro, entre Landrove, donde está la señal Landrove y San Pedro. Entre Landrove y San Pedro. Sí, al lado de la carretera y es un castaño, ¿vale? Entonces se ve desde la carretera. ¿Qué vas a quemar? ¿Uno? Vamos a hacer uno, luego te llamamos para más, que estamos aquí con un reportaje. No es tarea sencilla. Hay ocasiones en que los nidos están a más de 20 metros de altura y es necesaria una enorme pericia con la pértiga para alcanzarlos. El nido, que es muy ligero, está fabricado con una mezcla de saliva y corteza de árboles que arde bien pero lentamente.
podemos ver cómo las avispas que regresan de cazar se lanzan por instinto hacia las llamas. Esta es una hembra, acaba de caer porque al regresar de trabajar se ha quemado un ala. Entonces estas avispas que caen y se tiran a la luz, pues queman alas, antenas y ya no son capaces de volver al nido, mueren de la intemperie en la noche misma. Por lo tanto, la cremación interna funciona de la siguiente manera: quema las que están dentro, crema la prole del año que viene y quema las que regresan de trabajar, porque la cremación dura de 20 a 30 minutos. Entonces al final de la cremación quedarán como 20 avispas que sobrevivirán en el mismo árbol por la olor a feromona de la reina y morirán en la intemperie y de inhalación durante la noche, por las bajas temperaturas que se suelen dar en los 4 últimos meses del año, en la latitud norte donde nos encontramos. Parece un método cruel, pero nos enfrentamos a un gran peligro capaz de desestabilizar nuestros ecosistemas. Si estas avispas acaban con las abejas, será el último y definitivo golpe a este insecto cuyo papel en la naturaleza es trascendental: polinizar. Ahora José María nos explica otro de sus inventos: una sencilla, barata y efectiva trampa que puede ser de gran ayuda para los apicultores. Buenas tardes, soy José María Vázquez, gerente de la empresa Serva, Servicios Privados Antivelutina, y vamos a mostrar aquí cómo se prepara una trampa especial para capturar en tiempo de máximo asedio de 1000 avispas diarias aproximadamente. Entonces el sistema es muy sencillo, ¿no? El sistema, utilizamos una especie de tuppers transparente, muy importante, que se puede abrir por la parte superior, ¿vale? Con tapa. Luego lo que hacemos es, hacemos unos pequeños rulos de 5 centímetros aproximadamente con una red normal y hacemos unos agujeros en las 4 caras del propio tupper. Entonces los agujeros se harán con un hierro recalentado para que no rompa el tupper. Luego lo que hacemos es lo siguiente: cogemos y en el fondo del tupper echamos líquido, que podría ser zumo de arándanos, agua o otros elementos. Vale, vertemos como medio litro de agua en el fondo, o zumo de arándanos. Luego vamos a usar cerveza negra para, en esta cantidad, en esta cavidad, compensar el olor suficiente de alcohol para que nunca entren abejas. Porque el secreto de esta trampa es la propia cera recién repasada por las abejas previamente. Muy importante sería coger un vasito de cera recién repasadas por el olor que genera. Entonces esto se colocaría justo en el centro de la trampa. Entonces lo que pasa aquí es que sale el aire al entrar por los 4 costados, genera un aroma alrededor de la trampa que atrae a las avispas y nunca a las abejas por el alcohol introducido. Entonces taparíamos lo que es la trampa y se colocaría al anochecer cerca de las colmenas. ¿Ves? Esto sería la trampa a unos 5-10 metros. Entonces lo que va a ver la avispa cuando llega volando es un punto más oscuro. Va a sentir aroma y va a ver a través del plástico transparente. Por lo tanto, aprovechamos los 3 sentidos de la avispa velutina. Primero, la vista, que pueden ver cómo se mueven avispas dentro del tupper. Segundo, el aroma que sale alrededor. Y tercero, el sonido generado por el propio tupper. Entonces lo que hacemos es una trampa especial capaz de capturar en máximo asedio, repito, mínimo 1000 avispas diarias, ¿vale? Esto se colocará, repito, a 10 metros de las colmenas, creando previamente un punto atrayente con ceras, panales recién repasados por las abejas. Se sacarían esos panales y se colocarían estas trampas a 5 o 10 metros. Y esto hay que colocarlo siempre cuando se recoge la abeja, de todas maneras, hacia el anochecer, porque la avispa, al no tener abejas para cazar, es curiosa y se pondrá a dar vueltas por la zona y acabará entrando en estos tuppers. El mismo sonido atraerá al resto de las avispas al anochecer o muy al amanecer. Lo recomendable al anochecer. Estas trampas son totalmente ecológicas, no llevan ningún tipo de químico, ya estamos usando productos naturales de la propia colmena. Entonces lo que conseguimos con esto es una trampa que desviará el 30 o el 40% del ataque de la avispa velutina en las colmenas. Pues aquí vamos a ver la muestra de una semana antes, una semana que ha sido puesta el 15 de noviembre. Aquí tenemos el resultado. Al haber menos avispas no captura tantas, pero esto, repito, en agosto sería un máximo, estaría lleno casi hasta los topes. Aquí podemos ver
que en 15 días aproximadamente, en este caso porque hay muchas menos velutinas, lógicamente por la edad, por el tiempo en que estamos, 1 de diciembre, pues vemos un montón de avispas, ¿vale? Podemos observar también en esta trampa que es totalmente ecológico, nunca mejor dicho, no aparece ningún tipo de insecto salvo la propia velutina, ¿no? Una vez que entra la velutina genera un sonido que solo entran velutinas, porque el sonido al amplificarse dentro, cualquier otro insecto piensa que es un nido de velutinas, que hay muchas por el sonido, entonces ya no entran. Aquí lo que vemos solo son avispas velutinas y ya por la que está corrompido algún mosquito que crecen dentro propiamente, pero abejas cero, vespas cabro cero, y cualquier otro mariposas o cualquier tipo de insecto que se ven en otras trampas más comerciales, cero también. O sea que máxima captura, menos daño colateral. Al lado de José María descubrimos aspectos interesantes sobre la ecología reproductora de este insecto. A partir de un nido primario, la misma colonia suele construir 2 o 3 más en las cercanías, buscando las copas de los árboles y la proximidad de los cursos de agua. Si se elimina uno y no se descubren los otros, el trabajo habrá sido inútil, la colonia seguirá viva. Es hora de regresar, pero antes de despedirnos, José María nos muestra el interior de un nido. Bueno, vamos a diseccionar un nido. Esto creo que era la posición original, la parte de arriba y la parte de la entrada, que es más bien hacia abajo. Vamos a intentar cortar la parte exterior. Un nido que ha sido fumigado hace como 7 días. Vamos a ver el posicionamiento de los panales y propiamente cómo está hecho. Aquí vemos una capa exterior de unos 5 centímetros. Lo podemos ver cómo van haciendo estos agujeros por los que se mueven. Esto es lo que los protege del frío y de la humedad. Aquí vemos, si seguimos abriendo el nido, las avispas que previamente fueron fumigadas y vemos qué protección, qué capa tienen hasta llegar a donde están los panales, ¿no? Que es lo interesante. O sea que es lo que les hace sobrevivir en este invierno. Aquí tenemos los propios panales dichos. Por lo tanto, la posición original realmente es esta, ¿no? Aquí podemos otra vez volver a ver 8 centímetros. En este caso tenía para protegerse de frío este nido. O sea que podría venir nieve o lo que sea. Vamos a cortar un trozo que sería suficiente para ver lo que había en esta época. Un panal, sin ningún tipo de puesta. Y este sería uno de los panales centrales que ya tiene que haber ya puestas y larvas. De hecho aquí tenemos alguna larva que aún está encasulada. Este debería ser el panal más grande, el principal, que aún le queda alguna de nacer.
Perfecto, 3 panales. Y creo que solo tenía, en este caso, 4 panales. O sea que sería un secundario salido de otro secundario. Aproximadamente calculo que tendría 2 meses y medio. Y muy poco futuro en este tiempo. Eso realmente es lo que estaba vivo dentro. Lo demás es todo protección. Cuando en los parques públicos de las ciudades nos encontramos con ozaduras de jabalí, la primera impresión que tenemos es que todo está lleno de jabalís. Una región como Asturias, datos científicos de la universidad dicen que hay hasta 60.000 ejemplares y que esto genera muchos problemas. Pensamos que no es para tanto. Vamos a ver cómo podemos enfocar de verdad el tema del jabalí. No debe de haber tanto jabalí cuando los cazadores de las zonas de montaña se quejan de que apenas salen en las batidas o de que cada año se cazan menos. Los datos que aportan nuestras cámaras automáticas corroboraron esta situación. El análisis de 6.500 fotografías realizadas en los últimos 5 años demuestran un acusado descenso de la población de jabalí en los concejos de Somiedo y Teberga. Sin embargo, día sí y día también, el jabalí es noticia, unas veces por lo aparatoso de los accidentes de tráfico que propician con sus atropellos, otras porque un cazador ha resultado herido y otras más porque han aparecido un montón de jabalís en el jardín de una casa. Un análisis serio de la cuestión esta de los huidos nos lleva a valorar que Asturias es, por sus características orográficas y ecológicas, tierra abonada para que el jabalí abunde. Décadas atrás esto no era así, pero por la sencilla razón de que matar un jabalí y hacerlo chorizos era toda una oportunidad para aumentar la despensa. La presión de la caza, de su depredador natural, el lobo, y el acusado abandono rural genera la presencia de la especie no solo en la montaña, también en los entornos urbanos donde busca refugio. Aprovecha para ello la progresiva matorralización del campo y la ausencia de depredadores naturales en estas áreas humanizadas. Si sumamos a esto la lógica prohibición de cazar en las zonas habitadas, es fácil de entender que el jabalí se sienta seguro y la especie prolifere.
A estas singularidades de la ecología del jabalí debemos de añadir lo incongruente que supone haber planificado vías de comunicación sin tener en cuenta que el territorio está habitado por animales salvajes. La ausencia de conocimientos técnicos y la audacia del político que ha recibido millones de euros de la Unión Europea para nuevas inversiones ha llevado a la construcción de muchas vías de comunicación sin tener en cuenta las reglas básicas del comportamiento ecológico de la fauna silvestre. Si no se construyeron unos elementales pasos de fauna y si la endeble malla protectora carece de mantenimiento, es lógico que los jabalíes, cuando quieren pasar de una zona a otra en busca de comida o refugio, se vean obligados a atravesar las carreteras por la calzada. Las dramáticas consecuencias son fáciles de prever. Nos quejamos de que los jabalíes llegan y se adentran en las ciudades. ¿O es al revés? Las ciudades crecen e invaden la naturaleza. Tampoco hay que ser exagerados tratando de dar al jabalí la importancia ecológica que no tiene, ya que es una especie abundante y su regulación es una necesidad. Pero no se debería de confundir esa necesidad de regulación como para que se llegue a ser tan exigente planteando una queja constante sobre su abundancia, pues esta no es la misma en toda Asturias. Resulta sorprendente que la población de jabalíes sea muy abundante en los entornos de las ciudades y en cambio en lugares de gran valor ambiental como parques naturales, reservas de la biosfera, sus poblaciones estén disminuyendo. Hoy, el aviso nos trae al concejo de Siero. Seguimos en el centro de la región y seguimos comprobando que las señales de prohibición sirven de poco. Restos de electrodomésticos, defensa de vehículos, incluso alguna caja de bebida de coleccionista. La sal que se tira en las carreteras contra el hielo altera la vida sexual de las ranas. Pues sí que estamos buenos. Las actividades humanas la verdad es que generan muchos impactos sobre la naturaleza. Esto de la sal posiblemente sea una. Y además sobre una especie, los anfibios, ¿sabes que están desapareciendo? No, ¿por qué? Son muy sensibles a todos los productos químicos, a la contaminación, en fin, a todo lo que tiramos. Roberto, pues eso es una lástima. ¿Y qué podemos hacer para proteger a los anfibios? Podríamos hacer muchas cosas por proteger a los anfibios. Una de ellas dejar de tirar sal a la carretera, pero no sé si será posible. Me temo que no. Pero sí que podemos hacer muchas cosas para proteger estos animales. A escala personal, podemos hacerlo nosotros mismos. En un programa lo vamos a enseñar. En nuestro programa nos gusta enseñaros cómo es la naturaleza cerca de casa, pero qué sucede si en tu casa no tienes un jardín, o no tienes una huerta, o no tienes un sitio donde haya naturaleza. Pues en muchas ocasiones puedes encontrar esa naturaleza cerca de tu ciudad, o como es en este caso, en Gijón, dentro de tu ciudad. Vamos a descubrir la naturaleza que hay en el Parque de Isabel la Católica de Gijón, una ciudad que históricamente ha mantenido en sus parques y jardines mucha fauna silvestre.
Es posible que los estanques del Parque de Isabel la Católica sean el último vestigio de la vieja marisma que ocupaba esta parte de la ciudad de Gijón. Es un lugar que ha servido durante años para que la gente venga a pasear y relajarse del bullicio de la ciudad. Estos estanques están poblados por patos y otras aves domésticas o de colección, aves que se mantienen en cautividad y a las que hay que dar de comer todos los días. Ven para acá sin vergüenza. Ven para acá tu hombre. Pero mezclados con gansos, cisnes y patos domésticos, podemos encontrar un buen número de otras aves silvestres que encuentran en estos lugares un buen refugio. Con la tranquilidad, ante la ausencia de peligros, muchos animales pierden el miedo al hombre, se acostumbran a su presencia y podemos observar escenas simpáticas y agradables, disfrutando de la posibilidad de tener en nuestras propias manos a pájaros silvestres que no dudan en acercarse para encontrar un alimento. Estos estanques y su entorno ajardinado constituyen un lugar excelente para acercarse a la naturaleza, estudiarla y conocerla mejor. Pero no solo personas acuden a estos entornos. Atraídos por el hábitat, la tranquilidad y la presencia de posibles presas, en estos lugares también se suceden situaciones de riesgo, como en la propia naturaleza. Este cierre que vemos aquí no es que se haya construido para que los pájaros se escapen de los estanques, sino que otro animal salvaje que ha colonizado este parque no entre dentro de ellos y capture alguno de los patos que aquí tenemos. Son las nutrias, pero lo normal es que las nutrias también pudieran estar libres en la naturaleza, y esto, al fin y al cabo, aunque sea un estanque, aunque sea un parque público, es pura naturaleza. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.